En el problema que se muestra en la figura, nos están solicitando los planos principales y los esfuerzos principales según las cargas mostradas. Podemos apreciar de que los puntos de análisis, uno se encuentra justamente en el centro, pero el otro no está ni en la superficie ni tampoco está en el centro, está ligeramente por encima del punto H. Para dar inicio, primero vamos a descomponer esta carga. La vamos a descomponer en X y en Y, que por cierto, vamos a asignar la dirección de nuestros ejes. Primero vamos a poner en una dirección X y después pondremos una dirección Y. Ahora bien, ahora que nosotros ya tenemos definidas las direcciones, recuerden que lo que tenemos que hacer es hacer un corte en donde nos están solicitando los esfuerzos en los puntos de análisis. Por ejemplo, yo voy a hacer un corte que pase por el punto K y por el punto H. Algo más o menos así. Podemos considerar las cargas que hay a la izquierda o que hay a la derecha del elemento. Podemos trabajar con cualquiera de las dos, aprovechando que el elemento se encuentra en equilibrio. Sin embargo, presten mucha atención. Si se están preguntando a qué cargas me refiero cuando hablamos de la parte derecha de nuestro corte, pues prácticamente estoy hablando de las reacciones. Yo tendría que obtener las reacciones que hay en este punto para poder trabajar con ellas. Como sería un procedimiento adicional, me conviene trabajar con las cargas que ya están a la izquierda. Ahora bien, como vamos a trabajar con las cargas a la izquierda de nuestro corte, primero es necesario determinar las reacciones. Exacto, las reacciones que se van a generar o también algunos libros conocen como cargas internas. Siempre que se genera una carga interna, o más bien cada vez que se genera un corte en un elemento, se dice que aparecen tres cargas internas por default. Aparece un esfuerzo o más bien una carga axial, una carga cortante y un momento flexionante. Esas son las que aparecen por default y lo veíamos en el análisis de vigas. Sin embargo, pues vamos a comenzar nosotros a obtener cada una de esas cargas. Sin embargo, a nosotros nos conviene descomponer esta carga de aquí de 3 kips en sus componentes X y en su componente Y. ¿Por qué? Porque de este modo nosotros vamos a tener cargas que son perpendiculares o paralelas a nuestro corte. Y esto nos beneficia porque nos permite determinar los esfuerzos de una manera más sencilla. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a descomponer en esta dirección esta carga de 3 kips y en esta dirección en X pues vamos a tener otra carga, también la proyección de esta carga de 3 kips pero en el eje X. ¿Y cómo quedarían estas proyecciones? Pues bien, si nosotros queremos encontrar la fuerza en X, de hecho aquí yo le voy a llamar fuerza X y aquí le voy a llamar fuerza Y, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si yo deseo obtener fuerza X, yo voy a decir que la fuerza en X es igual a ¿qué? Pues es esta proyección de esta carga. Entonces va a ser necesario que yo multiplique los 3 kips por el coseno de 30 grados. Y entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Voy a tener como resultado una carga de fuerza en X de 2.598. Y esto me queda en kips. De manera similar, pues vamos a obtener la fuerza en la dirección Y. Es esta proyección que nosotros tenemos aquí de esta carga. Y entonces, para sacar esa proyección, pues vamos a utilizar el seno de 30 grados. Un momento, vamos a mejorar. Aquí está, el seno de 30 grados. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? Tendríamos un resultado de una carga en Y de 1.5 kips. Ahora bien, esta carga yo ya me voy a olvidar de ella y voy a trabajar con las dos cargas que acaban de salir aquí como proyecciones. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué esfuerzos me provoca o qué reacciones me provoca cada una de estas cargas. Así que bien, las reacciones las voy a poner del lado derecho del corte.
Lo correcto sería que yo ponga las reacciones justamente aquí detrás de mi corte. Sin embargo, para que se alcancen a apreciar todavía mejor, las voy a poner detrás de esta línea que nosotros tenemos en el empotramiento. Pero recuerden, estas reacciones que vamos a poner aquí deben de venir aquí pegadas a nuestro corte. ¿Y qué tenemos? Sabemos que tenemos una carga que va hacia la izquierda que se llama Fx. A modo de reacción, yo voy a poner esa misma carga, pero ahora hacia la derecha. Y le voy a llamar Fx'. También podemos apreciar que hay una carga que va en la dirección Y, hacia arriba. Entonces, como yo voy a poner una reacción, pues voy a poner esa misma carga también en la dirección Y, pero en este caso va a venir hacia abajo. También, ¿qué podemos apreciar? El eje neutro de esta figura podría venir más o menos así. De hecho, podemos apreciar que esta carga, o la proyección de esta carga, que se llama Fx, es céntrica, es decir, pasa por nuestro eje neutro. Pero ¿qué pasa con nuestro eje neutro al momento de aplicar esta fuerza en Y? ¿Están de acuerdo de que mi eje neutro lo que va a hacer es tender a flexionarse en esta dirección? Si exageramos la deformación de esta pieza, veríamos que la pieza se iría hacia arriba, producto del efecto que tiene esta carga sobre el elemento. Eso quiere decir que esta carga, además de estarme produciendo un cortante, también me va a producir un flector, un momento flector. De hecho, es muy común, no es una regla general, pero es muy común que un esfuerzo cortante venga acompañado de un esfuerzo de flexión. Entonces, como me va a generar una flexión esta fuerza Fy, ¿cómo sería esa flexión? Pues mi elemento, como ya lo vimos, lo que va a hacer es flexionarse así. Es decir, el giro que va a tener es un giro que viene en sentido horario. Por lo tanto, como yo necesito poner la reacción de esa flexión o de ese momento flexionante, pues la voy a indicar de esta manera y podemos apreciar que ahora sí esta flexión viene en sentido antihorario. Le voy a llamar momento o m con subíndice y, indicando que ese momento está saliendo de esta carga. Ahora bien, hasta aquí nosotros ya tenemos todas las reacciones que están actuando en nuestro corte. Ya no hay más reacciones. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros ya contamos, o más bien, vamos a poder obtener estos esfuerzos. Recuerden que cada reacción me va a generar un tipo de esfuerzo y vamos a obtenerlos. Primero, si nosotros observamos esta reacción que tenemos, Fx', pues resulta de que la fuerza es perpendicular a mi plano de corte. Bueno, mi plano es este de aquí, pero podemos apreciar que la fuerza es perpendicular. Desde que analizábamos la mecánica de materiales en las primeras unidades, veíamos que cuando una carga era perpendicular al corte, íbamos a tener un esfuerzo axial o un esfuerzo normal. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues voy a sustituir de una vez la carga, que es f de x', y esto lo vamos a dividir entre el área. Después, ¿qué vamos a tener, Inges? Pues después nos pasamos a la siguiente reacción, que es esta reacción Fy. Podemos apreciar que en esta ocasión la carga es paralela al área. Entonces, en mecánica de materiales, al inicio veíamos que cuando la carga es paralela al área, íbamos a tener un esfuerzo cortante. En este caso es un cortante transversal y lo vamos a representar como V por Q entre I por B. Y listo. Vamos por la tercera reacción. Esta tercera reacción, ingenieros, es una reacción de momento. Aquí nosotros la podemos apreciar. Entonces, pues como estamos hablando de un momento flector, pues me va a producir un esfuerzo de flexión. Entonces le vamos a llamar My por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre el momento de inercia. Hasta aquí ya hemos obtenido todos los esfuerzos que están actuando en el elemento. Ahora es necesario obtener las propiedades geométricas de dicho elemento. Vamos a dibujar la sección para que sea más fácil de visualizar estas propiedades. Por ejemplo, vamos a tener
una sección más o menos así como se muestra aquí en la pantalla. En esta sección es una sección rectangular donde la altura nosotros ya la conocemos. Podemos ver que este lado, que es la altura, es de 2.5 pulgadas. Sin embargo, cuando hablamos del espesor, el problema nos está diciendo que tiene un espesor de 5 octavos. Si lo ponemos en decimales, vamos a tener un espesor de 0.625 pulgadas. Y listo. Bien, pues ahora podemos comenzar a obtener estas propiedades. Vamos a comenzar con el área. Para nosotros poder obtener esa área, pues vamos a multiplicar 2.5. Recuerden que las unidades son en pulgadas, yo ya no las voy a poner. 2.5, mejor si las ponemos. 2.5 pulgadas y va a estar multiplicando ¿a qué? A 0.625 pulgadas. Entonces, ingenieros, esto me va a dar como resultado un área de 1.5625 y esto me queda como pulgadas al cuadrado. Ahora vamos por el momento de inercia. El momento de inercia, por cierto, presten mucha atención. Si nosotros ponemos las direcciones de estas aristas de nuestra sección, podríamos ver que hacia arriba vendría nuestra dirección X, nuestra dirección Y, ya que vean cómo esta es la altura, aquí nosotros tenemos la altura y la altura va en la dirección Y. Sin embargo, cuando hablamos del espesor, nosotros estamos hablando de una dirección Z. Entonces, vamos a poner aquí la dirección Z. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué es necesario poner esta dirección? Porque el momento de inercia que nosotros vamos a obtener ahorita es un momento de inercia que tiene que venir con respecto al eje Z. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, si ustedes recuerdan, para obtener el momento de inercia vamos a tener que es 1/12 de la base, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la base? Seguramente podría parecer obvia porque dirían que Z es la base, pero si nosotros tuviéramos una carga que está entrando a la pantalla, que está flexionando a nuestro elemento de manera lateral en lugar de hacia arriba y hacia abajo, entonces la base no sería Z, la base sería Y, pero no es el caso. Entonces en este caso vamos a tener que la base es de 0.625 pulgadas. ¿Y después qué tendríamos? Pues vamos a tener que hay que multiplicar por la altura al cubo, según lo que nos dice el momento de inercia de un rectángulo. Se va a multiplicar por 2.5 pulgadas elevados al cubo y vamos a tener un momento de inercia de 0.8130 y esto me queda como pulgadas a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa con el espesor? El espesor de esta pieza, pues sabemos que va a ser de 0.625 pulgadas. Y el primer momento de área, pues vamos a obtener estos primer momento de área. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta propiedad geométrica con un valor para H y con otro valor para K. Entonces, vamos a obtener primero el primer momento de área para el punto H. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Nosotros sabemos que el punto H se encuentra justamente aquí en el centro. Nosotros vamos a hacer un corte que pase por el centro. Y recuerden que el primer momento de área nosotros lo representamos como A testada por Y testada. ¿Donde A testada qué es? Pues es el área sombreada que hay hacia arriba o hacia abajo de nuestro corte. Entonces, en esta ocasión, yo voy a considerar el área sombreada por arriba de mi corte. Es decir, es toda esta área que nosotros tenemos aquí. Entonces, vamos a sacar esta área, porque esta es la atestada, el área sombreada. Vamos a tener que este lado, ¿cuánto mediría? Pues mediría 2.5 entre 2, porque vean cómo el área sombreada comienza a partir de la mitad del rectángulo. Entonces, aquí tendríamos 1.25 y de base, ¿cuánto quedaría?
Pues de base es 0.625. Eso quiere decir que el área que nosotros vamos a tener aquí como atestada es de 0.78125. Estos son pulgadas cuadradas. Recuerden, para obtener esta área simplemente se multiplicó 1.25 por 0.625. Ahora bien, es necesario ahora obtener la y testada. ¿Y qué es esa y testada? Esa y testada, ingenieros, es la distancia que hay del centroide de toda la figura, que podemos apreciar que el centroide de toda la figura se encuentra aquí, donde nosotros hicimos nuestro corte. ¿A dónde? Al centroide del área sombreada. Sabemos que esta área sombreada es un rectángulo y que ese rectángulo tiene un centroide. El centroide lo voy a poner más o menos por aquí. La distancia que existe entre estos dos centroides, ingenieros, entonces es lo que yo conozco como y' aquí, en esta ecuación. ¿Cuánto valdría esta y'? Pues es la distancia del centroide general al centroide del área sombreada, y podemos apreciar que, como es un rectángulo, pues la distancia en y, que es la que yo estoy buscando, entre centroides, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a 1.25 entre 2, porque recuerden, el centroide de esta área sombreada queda a la mitad. Y entonces, el resultado es de 0.625, y estas son pulgadas. Entonces, ingenieros, si nosotros hacemos esta multiplicación, vamos a tener un resultado del primer momento de área de 0.488. Estos son pulgadas al cubo. Sin embargo, presten mucha atención porque el primer momento de área que acabamos de obtener es para el punto H. Sin embargo, va a ser necesario encontrar ese primer momento de área también para el punto K. Para ver de manera más detallada ese primer momento de área, pues lo que voy a hacer es dibujar nuevamente esa sección. Vamos a tener algo más o menos así. Y bien, veamos. Ahora vamos a calcular el primer momento de área, que le vamos a llamar Q con subíndice K, para el punto K, obviamente. Entonces, aplicando este mismo principio, primero, sabemos que el centroide de toda la figura, de todo el rectángulo, se encuentra más o menos por ahí, a la mitad. Sin embargo, el punto K, sabemos que se encuentra a 0.75, aquí ustedes pueden ver, se encuentra a 0.75 por arriba de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener una distancia del punto K de ¿cuánto? A partir de la mitad. Pues si ustedes observan, hasta aquí es 1.25 y a ese 1.25 le vamos a sumar 0.75. Entonces, la distancia que hay desde la base, desde aquí, ingenieros, hasta el punto K, hasta esta distancia, pues es 2 pulgadas. Ustedes aprecien cómo efectivamente son 2 pulgadas la distancia desde la base hasta el punto K. Eso quiere decir entonces que la distancia que nosotros tendríamos a partir de la parte, o más bien desde la parte superior, ¿cuál sería? Pues observen cómo todo es de 2.5, eso quiere decir que esta distancia es de 0.5 pulgadas. Ahora bien, como vamos a sacar el primer momento de área en el punto K, es necesario hacer un corte que pase por este punto K. Y de aquí nosotros vamos a obtener el área sombreada, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo de nuestro corte. El resultado al final es el mismo. Yo voy a considerar nuevamente el área sombreada hacia arriba de mi corte. Entonces, bien, veamos. Yo voy a tener, ingenieros, que ¿cuál es el área de esta, ahora sí, de esta parte sombreada? Sabemos que la base, ¿de cuánto es? Pues la base es de 0.625, es esta distancia que tenemos como base, y eso lo vamos a multiplicar por la altura del área sombreada, que sabemos que es de 0.5 pulgadas.
Ahora bien, vamos a obtener la Y testada. ¿Qué pasa? Recuerden, esta área sombreada que nosotros tenemos aquí tiene un centroide, más o menos aquí a la mitad, ingenieros. Entonces, la Y testada que yo estoy buscando es la distancia que hay del centroide general de la figura. ¿Hacia dónde? Hacia el centroide del área sombreada, algo más o menos aquí, como se está mostrando. Esta es la distancia Y testada que yo estoy buscando. ¿Y cómo sabemos cuánto vale esa distancia? Pues bien, nosotros sabemos, ingenieros, que prácticamente desde el centroide hasta el punto K, ¿cuánto vale esa distancia? Es decir, esta distancia que nosotros tenemos aquí. Un momento. Esta distancia, ¿cuánto valdría? Pues bien, como llega a la mitad, prácticamente la distancia que hay es de 0.75. Aquí nos lo están indicando. 0.75 del centroide hasta el punto K. Pero en este caso, nosotros no queremos la distancia hasta el punto K. Queremos hasta el centroide. ¿Qué quiere decir esto? Que de este corte, de nuestra línea de corte, hasta donde se encuentra el centroide de esta figurita, de este rectángulo pequeño, ¿cuánto es? 0.5 entre 2. Porque como es un rectángulo, el centroide se encuentra a la mitad de la altura. Entonces, como quien dice, pues vamos a tener que la distancia del centroide al corte, ¿de cuánto es? De 0.25. De aquí a aquí son 0.25. Pero yo requiero la distancia hasta el centroide de toda la figura. Entonces le vamos a sumar ¿cuánto? Pues 0.75. Y entonces vamos a tener como resultado una pulgada. La distancia del centroide de toda la figura al centroide del área sombreada, ingenieros, es de 1 pulgada. Y ahora sí, ¿qué podemos ver? Pues vamos a tener que es 0.625 por 0.5 y después por 1 pulgada, perdón. Y el resultado es de 0.3125 y esto nos queda elevado al cubo. Vean la diferencia que hay entre los primeros momentos de área. ¿Qué pasa? El primer momento de área de H es mayor y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque justamente esta propiedad geométrica del primer momento de área tiene un valor máximo en el centro. Es decir, particularmente de que nosotros analizáramos más puntos en esta vertical, no vamos a obtener valores mayores al primer momento de área que hay en H, porque H se encuentra en el centro. Es más, conforme nosotros nos vamos acercando a la superficie, este primer momento de área va a ir disminuyendo, hasta que por fin llegamos a la superficie y entonces tiene un valor de 0. Hasta aquí ya contamos con todas las propiedades geométricas y podemos proceder a encontrar los esfuerzos. Primero vamos a encontrar este esfuerzo normal, pero antes de ello, por cierto, hay que definir con qué punto vamos a empezar. En este caso, ingenieros, yo voy a empezar con el punto H y después voy a obtener los esfuerzos principales en el punto K. Entonces, vamos con el punto H. En el punto H, ingenieros, pues sabemos que el esfuerzo normal es un esfuerzo promedio. Eso quiere decir que no importa en dónde se encuentre el punto de análisis. El valor prácticamente sería el mismo. Entonces tenemos que la fuerza en X es de, pasándolo a libras porque está en kips, pues vamos a tener que es de 2.598 y esto me queda como libras y lo vamos a dividir entre el área. El área de toda la figura, ¿cuánto valdría? Pues nosotros aquí ya la tenemos y tiene un valor de 1.5625 y esto me queda como pulgadas al cuadrado. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante, al tener la Q en el centro, pues estamos hablando de un esfuerzo cortante máximo. Recuerden que estamos analizando H. Entonces, la fuerza cortante, ¿cuánto vale? La fuerza cortante es la fuerza que va en Y y es 1.5 kips. Entonces, nosotros vamos a poner 1.500 libras
y lo vamos a multiplicar por el primer momento de área. Este primer momento de área es el que corresponde a H y es de 0.488. Esto me queda como pulgadas al cubo. Después lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Este momento de inercia, ¿cómo quedaría, ingenieros? Pues vamos a tener que es la I, es de 0.8130. Esto me queda como pulgadas a la cuarta y después eso lo vamos a multiplicar por el espesor, que es de 0.625 y esto me queda por pulgada. Pasamos al esfuerzo de flexión. ¿Qué sabemos? Que como el punto de análisis está en el centro, por donde pasa nuestro eje neutro, recuerden que nuestro eje neutro pasaba por aquí, la C en esta ecuación es la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis, pero como en esta ocasión ustedes están viendo, el punto de análisis se encuentra sobre el eje neutro. Eso quiere decir que la distancia C es igual a 0, y al tener una C de 0, pues entonces todo mi esfuerzo de flexión se convierte también en 0. Ahora sí, podemos proceder a calcular las magnitudes de cada uno de estos esfuerzos. Por ejemplo, la magnitud de este esfuerzo que nosotros tenemos como esfuerzo axial tiene un valor de 1662.72 y estos son PSI. Recuerden que los PSI son libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces, nos pasamos al siguiente esfuerzo, que es el esfuerzo que nosotros tenemos aquí como esfuerzo cortante. Al nosotros obtener el valor de ese esfuerzo cortante, va a tener una magnitud de 1440.59. Aquí el valor pues también nos va a quedar en PSI. Vamos a verificar que todo sea correcto y sí, todo es correcto. Ahora bien, hasta aquí yo ya tengo mis esfuerzos para el punto H. Vamos a obtener de una vez el estado de esfuerzos que va en el punto H. En este caso yo voy a tener una sumatoria de esfuerzos normales de ¿cuánto? Para obtener el estado de esfuerzos sumamos los esfuerzos normales, pero como solamente tenemos un esfuerzo normal, pues lo vamos a dejar o lo vamos a pasar así como aparece, 1662.72 PSI. Y como solamente tenemos un esfuerzo cortante, pues lo vamos a pasar así como aparece, 1440.59 PSI. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro estado de esfuerzos para el punto H. ¿Y cómo sabemos qué signos deben de llevar estos esfuerzos? Pues bien, como nosotros aquí tenemos un esfuerzo normal, sabemos que cuando el esfuerzo normal sale del plano de análisis, bueno, en este caso este es nuestro plano, pero podemos ver que estaría saliendo, entonces decimos que este esfuerzo normal se encuentra a tensión. Si estuviera entrando a nuestro plano, entonces estaríamos diciendo que se encuentra a compresión. Ahora, el esfuerzo cortante, como solamente tenemos un esfuerzo, no importa. Recuerden que la convención para sacar el signo de los esfuerzos cortantes, nosotros la asignamos, indistintamente en qué dirección vayan. Entonces, yo voy a dejar este esfuerzo cortante como positivo, así como aparece. Ya tenemos el estado de esfuerzos para el punto H. Ahora vamos a obtener el estado de esfuerzos para el punto K. Para obtener el estado de esfuerzos en el punto K, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir con otro color y todo lo referente al punto K va a estar en color verde. Entonces, comencemos con este esfuerzo de aquí. Podemos apreciar de que este esfuerzo normal, como es un esfuerzo promedio y no importa o no depende de la posición del punto de análisis, aquí nosotros ya sabemos que este esfuerzo va a ser igual, 1662.72 PSI. Ahora bien, nos vamos con el esfuerzo cortante.
Este esfuerzo cortante sí va a variar, ingenieros. ¿Por qué? Por un simple motivo, por el punto Q, o más bien por el primer momento de área. La notación es exactamente la misma, sigue siendo la misma carga cortante, sigue siendo la misma sección, por lo tanto lo único que va a variar es esta Q. Pues bien, vamos a ponerla. Yo voy a decir que tau 1 ¿a qué es igual? Es igual a 1500 que va a multiplicar a la Q, pero ahora la Q es la que obtuvimos para el punto K, que es de punto, de hecho para no confundirnos vamos a poner 0.3125, estos son pulgadas al cubo, y lo vamos a dividir entre ¿qué? Todo eso lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que tiene un valor de 0.8130, estos son pulgadas a la cuarta, y después por el espesor. El espesor ya vimos que es de 0.625 pulgadas. Y listo. También, ¿qué otra cosa podemos obtener? Pues va a ser necesario obtener el esfuerzo de flexión, porque ahora sí, claro que va a tener valor. Vamos a obtener el MY, o el momento en Y que nosotros habíamos puesto, o que habíamos anotado. ¿Cómo quedaría ese momento? Pues es la fuerza Y multiplicada por la distancia perpendicular. La fuerza en Y es de 1.5, así lo podemos apreciar, y la distancia perpendicular es de 5 pulgadas. Entonces, como quien dice, nosotros vamos a tener el valor de esfuerzo de 7.5 y esto me queda en unidades de kips por pulgada. Si nosotros sustituimos estos valores en el esfuerzo que nosotros tenemos de flexión, pues vamos a tener lo siguiente. Primero vamos a tener 7500, mucha atención, hice la conversión de kips a libra por pulgada. Hice la conversión de kips por pulgada a libra por pulgada. Después esto lo vamos a multiplicar por la C. La C es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Como mi eje neutro pasa aquí por la mitad de la sección, pues la distancia que yo estoy buscando es esta que tenemos aquí, de 0.75. Entonces, vamos a multiplicarla por 0.75 y esto me queda como pulgadas. Todo esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Y los resultados a obtener son los siguientes. El esfuerzo normal por flexión es de 6.918.81 psi, mientras que el esfuerzo cortante es de 922.5 psi. Ahora vamos a obtener el estado de esfuerzos para el punto K. Recuerden que en el estado de esfuerzos tenemos que hacer la sumatoria de esfuerzos normales y la sumatoria de esfuerzos cortantes. En esta ocasión solamente contamos con un esfuerzo cortante, por lo tanto lo vamos a pasar exactamente igual como lo obtuvimos, que es de 922.5 psi. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos esfuerzos normales? Pues los vamos a sumar. Bueno, vamos a ver si están sumando o están restando. Por ejemplo, este esfuerzo normal provocado por Fx, que es este que tenemos aquí, podemos apreciar nuevamente que está saliendo de nuestro plano de corte. Viene hacia la izquierda. Esto quiere decir entonces que se va a mantener a tensión. Entonces vamos a poner el valor que obtuvimos, que es de 1662.7 o 0.72 psi. Y a este le vamos a sumar o a restar según convenga. Este es un esfuerzo normal que es provocado por la flexión. Entonces, ¿cómo sabemos si este esfuerzo normal está a tensión o está a compresión? Pues es muy simple. Este momento o esta reacción de momento que yo puse inicialmente en esta posición, vamos a imaginarnos que yo la pongo ahora pegada a nuestro corte de la siguiente forma. Nuestro momento estaría siendo algo más o menos así. Vean cómo la dirección se mantiene exactamente. ¿Y qué podemos apreciar?
podemos apreciar que prácticamente este momento o la flechita está entrando a nuestro punto de análisis, que es el punto K. Cuando la flecha del vector, la reacción, está entrando al punto de análisis, vamos a decir que se encuentra a compresión. Si estuviera saliendo, por ejemplo, si hubiera otro punto aquí de análisis, entonces esta flecha estaría saliendo y diríamos que se encuentra a tensión. Pero como está a compresión, pues entonces aquí simplemente le vamos a poner una C de compresión y lo vamos a restar a este momento que ya teníamos, que es de 6.918.81 PSI. Entonces, ingenieros, si nosotros hacemos esa resta de 1662.72 menos 6.918.81, vamos a tener un resultado de ¿cuánto? De menos 5.256.09. Y esto nos queda, ingenieros, como PSI. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro estado de esfuerzos para el punto K. Ahora sí, podemos proceder, ingenieros, a obtener nuestros esfuerzos principales a través del círculo de Mohr para cada uno de estos puntos.